Hoy hablé con el secretario general de Naciones Unidas. Hablamos un rato largo y les puse plenamente lo que ha sido la escalada de agresiones y de amenazas. Y lo que ha sucedido el día de ayer y hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Y lo que nunca habíamos escuchado, que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Y lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente eso no va a pasar. Nunca, jamás. Never, never in the life. Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás. Nosotros estamos en nuestra ley. Además, el derecho internacional, como le dije al secretario Antonio Gutiérrez, nos ampara, nos protege. Porque es ilegal de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a todos los acuerdos internacionales pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios, ni de patente de corso, ni de piratería, no. Y Venezuela seguirá comerciando todos sus productos en el espíritu de la generación de libertadores que se levantó luchando contra la compañía guipuzcoana. Y seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales que por Constitución, por decreto de Bolívar, pertenecen nuestras riquezas y nuestra tierra y nuestro petróleo a su único dueño legítimo por los siglos de los siglos, que es el soberano pueblo de Venezuela, que es el dueño absoluto de las tierras, del subsuelo y de toda su riqueza. Primero, en buena vecindad, a los pueblos de Colombia y Venezuela y toda Sudamérica. Hay una máxima de los imperios durante siglos, es divide y vencerás. ¿Y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela? Todos los días. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo es la unión. Por eso mi llamado hoy, a 200 años de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la Grande, a 206 años de haberse fundado esta gran idea, esta gran nación que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Sudamérica, le hago mi llamado. Ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente. El tener un país como soñó Bolívar y lo decretó en varias oportunidades, con sus recursos naturales protegidos en manos de la nación, un país con ejercicio pleno de su soberanía nacional, no dependiente de ninguna fuerza extranjera, absolutamente soberano en el ejercicio de todas sus facultades,
en pleno desarrollo de su autodeterminación como pueblo, que fue el gran sueño por el cual dieron su vida miles de nuestros soldados y dio su vida hasta el último segundo nuestro libertador Simón Bolívar. En Venezuela es una realidad. Somos una república bolivariana libre, soberana, independiente y capacitada para defenderse y ejercer su soberanía en cualquier circunstancia.